Listo, chicos, vamos a comenzar entonces, ¿ya? Hoy vemos o iniciamos ya los contenidos de la unidad 2. Si ustedes recuerdan, la asignatura tiene únicamente 3 unidades, ¿cierto? La unidad uno de todas las 3 unidades, pues es la más larga y la acabamos de ver también ya con ustedes. Hoy iniciamos ya los contenidos de la unidad 2 y 3. En el transcurso, pues, de ese tiempo se terminar el ciclo, ¿ya? Dentro de la unidad 2 vamos a ver nosotros lo que corresponde a la elaboración de una memoria técnica, ¿sí? Buenas noches, Inge. Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Ya los voy anotando, ¿ya? Muchas gracias. Listo. Ya, ahí estamos. Eso les mencionaba, entonces vamos a revisar lo que corresponde a una memoria técnica, ¿sí? Y aquí les he puesto un pequeño concepto también. Una memoria técnica en sí es un documento, pues, que acredita todo el trabajo que se ha realizado en torno a un proyecto, ¿sí? De modo que debe ser el aval de la calidad del mismo y de ahí también radica su importancia, ¿sí? Prácticamente en una memoria técnica lo que nosotros recopilamos es información importante del proyecto, ¿cierto? La parte de quiénes van a ser los beneficiarios, si ustedes están elaborando de pronto un consorcio, todo eso va a constar dentro de la memoria como tal y obviamente el desarrollo del proyecto, ¿cierto? Lo que ustedes desarrollaron del proyecto, ¿sí? Entonces, obviamente que ustedes como futuros profesionales también de pronto, dependiendo pues dónde se especialicen, a ustedes les va a tocar elaborar este tipo de informes como tal o de memorias, ¿cierto? Entonces, y ahí también la importancia de poder trabajar también estas memorias, ¿ya? Vamos a trabajar entonces esta parte con ustedes ya haciéndolo un poquito práctica, digámoslo así, ¿sí? Si nosotros nos dedicáramos solo a revisar la parte de los contenidos de la memoria técnica, nos quedaría cortito la unidad como tal, ¿cierto? Pero la idea, recuerden que también de trabajar esta asignatura, pues es que ustedes se vayan con una idea clara o sólida para trabajar el proyecto de titulación, pues que lo van a trabajar también en el siguiente ciclo, ¿sí? Una memoria técnica no es un informe de proyecto de titulación, cambia, ¿sí? Pero sí tiene muchos de los apartados que también tiene un informe de un proyecto de titulación, ¿ya? Hay, como les digo, apartados que son nuevos, depende mucho también del tipo de proyecto incluso. Si ustedes ponen en el internet tipos de memoria técnica o parte de una memoria técnica, van a encontrar muchísimos modelos, muchísimos, ¿sí? Si de pronto van a trabajar un proyecto de implementación como tal, van a tener un apartado. Si es que van a trabajar una memoria, un proyecto de diseño, va a ser otro tipo de documentación o de plantilla. Entonces aquí depende mucho también la parte del proyecto que se va a desarrollar. Nosotros lo que vamos a hacer ahora es que vamos a asumir, es un proyecto de diseño, ¿sí? Ustedes van a presentar una propuesta. Ya les voy a indicar todo lo que vamos a trabajar de aquí hasta que se termine el ciclo prácticamente. Porque esto es trabajar también con normas APA, vamos a trabajar también con gestores bibliográficos. Todo esto pues de cara a lo que se les viene el próximo ciclo, ¿ya? Entonces, y aquí vamos a ir viendo también la parte de los costos, ¿sí? Y de pronto, pues también manejar un software para el diseño de proyectos, ¿sí? Para la gestión de proyectos también, ¿ya? Entonces, de aquí hasta que se termine el ciclo, es ir trabajando directamente en la memoria, porque si nos quedamos únicamente en las partes que son estas y solo las vemos y no ejecutamos un trabajo como tal, pues no estaríamos desarrollando esta parte, ¿cierto? Entonces, he ahí la importancia de trabajarlo ya también de forma práctica con ustedes, ¿sí? Vamos a ir trabajando cada uno de estos apartados y les voy a también decir cómo, ¿ya? Y aquí vamos a ir trabajando también la parte de las normas APA, gestores bibliográficos, lo que les acabé de mencionar. Entonces, esto de cara pues al proyecto que ya se les viene el próximo ciclo. La idea, como les digo, es que se vayan ustedes con algo práctico, algo claro de lo que ustedes van a desarrollar el próximo ciclo. Y es lo que de pronto hoy están teniendo los chicos problemas.
porque llegan al último semestre como tal y ya desarrollan el proyecto y en la redacción es un poquito donde falla, ¿sí? Plasmar todo lo que ya se ha ejecutado es un poquito el problema que presentan los chicos. Entonces, la idea, como les digo, que ustedes se vayan con esto claro para que lo puedan desarrollar en el próximo ciclo sin ningún problema, ¿sí? Ahora, como les mencionaba también en un inicio, no es lo mismo pues hablar de una memoria técnica como tal, ¿cierto? Que hablar de su proyecto como tal, ¿sí? No, no es lo mismo, no son lo mismo, ¿ya? Van a haber apartados que se acoplen directamente a un proyecto, a un formato, ¿cierto? Que ustedes lo revisarán también en el siguiente ciclo. Y aquí pues vamos a trabajar otro tipo, ¿sí? Un poquito parámetros que serían ya parte de la memoria como tal. Hablando, como les digo, del diseño, porque no es que ahora ustedes van a hacer un proyecto y lo van a elaborar en estos 2 meses. Sería plantear la idea, ¿sí? Háganle cuenta que es como un anteproyecto más o menos, ¿ya? Entonces la idea es trabajar eso, ¿sí? Hoy vamos a ver las partes, en qué orden se van a ir trabajando y con cuál deberían empezar ustedes trabajando también, ¿ya? Porque hay un orden, a pesar de que tenemos varios puntos o varias partes dentro de una memoria, siempre va a haber un orden en el que se deben trabajar y eso lo vamos a ir viendo también con ustedes, ¿ya? Entonces, es un poquito explicar, como les decía, qué es lo que va a contener, los parámetros y cómo lo vamos a trabajar con ustedes, ¿ya? Este trabajo, pues, si quieren lo pueden hacer individual o lo pueden trabajar en parejas, ya depende de ustedes. Pero como les digo, ahora lo que vamos a ver es todas las partes que contiene una memoria como tal, qué es lo que contiene cada una de las partes, lo vamos a ir viendo con ustedes. Entonces hoy prácticamente es la introducción. Ya el día sábado explicaremos más a detalle en qué consiste, entonces ir trabajando cada uno de estos apartados con ustedes, porque les digo, quedar solo en la parte teórica y explicar las partes y dejarlo hasta ahí, pues no tendría mucho sentido. La idea es pues trabajarlo con ustedes, ¿sí? Y que ustedes vayan trabajando cada uno de estos puntos, ¿ya? Entonces vamos a ir viendo qué contiene, ¿sí? El resumen, que prácticamente pues es lo que engloba el proyecto que ustedes van a desarrollar, ¿sí? Al ser, esto va a ser una memoria técnica de diseño, entonces háganle cuenta que ustedes van a investigar una problemática, cualquiera obviamente relacionada a la carrera, y ustedes van a plantear una solución para ese problema, ¿sí? Y vamos a suponer también que ustedes quieren el financiamiento para ese proyecto. Entonces ustedes a través de esta memoria lo que van a hacer es a convencer a la persona para que les dé el dinero y la importancia de que financien su proyecto, porque ustedes aquí describen todo lo que va a contener su proyecto, cómo lo van a elaborar, cuánto van a invertir, por qué es importante, ¿cierto? Líneas futuras, el impacto de su proyecto, porque todo eso se evalúa cuando ustedes presentan un proyecto. Hablamos pues de proyectos macro grandes, ¿cierto? Pero nos sirve, como les digo, para que ustedes puedan trabajar también aparte de su proyecto de investigación, ¿ya? Entonces, como les digo, la idea es que ustedes presenten ahora una propuesta, ¿cierto? Si es que pueden trabajar esta misma propuesta el siguiente ciclo sería genial, porque a través de esto ya tendrían un trabajo avanzado ustedes, ¿cierto? Si no, trabajaríamos la parte de la redacción, gestores bibliográficos, normas APA, que también les va a servir muchísimo para el trabajo del siguiente ciclo, ¿sí? Entonces, la idea es trabajar eso con ustedes, ¿ya? ¿Qué contiene entonces? Aquí les he puesto los apartados grandes o los capítulos en negrita, que son los grandes, y luego lo que debe contener pues cada uno de esos capítulos, ¿ya? Todo trabajo, toda memoria tiene también la parte del resumen. En algunos ejemplos, si ustedes lo ponen en internet como que obvian esa parte y directamente hablan de la introducción,
Depende mucho del proyecto. Nosotros sí vamos a trabajar un resumen porque eso también nos va a servir para el siguiente ciclo. Ustedes deben saber qué es lo que contiene un resumen, ¿sí? Y un resumen prácticamente es hablar de todo el proyecto, hablando de los objetivos que ustedes se plantearon, cómo desarrollaron, metodología, conclusiones, resultados. Todo eso en un párrafo de no más de 250 palabras. Entonces, háganle cuenta que el resumen es prácticamente hablar de todo su proyecto, de todo lo que ustedes hicieron, pero en un solo párrafo pequeño, ¿sí? Por lo general, este apartado se lo hace siempre al final, ¿ya? Al final de todo su proyecto es lo último que se hace, ¿sí? Pero en su proyecto o la memoria o el impreso, pues es lo primero que aparece, ¿ya? Entonces, el primer capítulo es la introducción. ¿Qué contiene la introducción? Una motivación, planteamiento del trabajo y estructura del trabajo, ¿ya? Ya vamos a ir viendo cada uno de esos puntos. Entonces, prácticamente en la introducción, lo que ustedes van a conocer es la información que ustedes han investigado en torno a trabajos similares también, pero de una forma resumida. Entonces, aquí también ustedes describen precisamente eso que les motivó a ustedes a desarrollar ese proyecto, la estructura del trabajo como tal, que es lo que nos vamos a encontrar en cada uno de los capítulos, que viene a ser la estructura y el planteamiento también, ¿cierto? Otro capítulo que tenemos que trabajar nosotros es el contexto y el estado del arte, análisis del contexto y obviamente el estado del arte como tal. Habíamos mencionado con ustedes cuando veíamos también esta parte de los proyectos innovadores, veíamos esta parte y es aquí donde ustedes van a conocer la importancia de su proyecto, hablando obviamente de que ustedes han investigado también en su zona o en su localidad si hay proyectos ya similares a la propuesta que ustedes van a desarrollar, ¿cierto? Aquí sí vamos a calificar la parte de la innovación. Mi proyecto debe ser innovador. Ustedes ya saben qué significa innovar, ¿cierto? Entonces, esa palabrita debería estar siempre presente para poder también plantear un proyecto, porque la idea de trabajar un proyecto es pues que sea nuevo, que yo lo pueda vender también, ¿cierto? O que incorpore mejoras también de pronto de proyectos que se han trabajado, ¿cierto? Y es en esta parte del estado del arte y del contexto donde ustedes pues hacen toda esa búsqueda bibliográfica, se respaldan, entonces a través de su investigación ustedes dan a conocer precisamente la importancia de su proyecto, porque ustedes van a comparar con otros proyectos de pronto existentes y cuál va a ser el plus que ustedes van a poner en su proyecto, ¿cierto? Entonces, eso lo trabajamos también aquí en la parte del contexto, como capítulo 2. En la parte 3 tenemos ya los objetivos y la metodología de trabajo, ¿sí? Objetivos generales y específicos, eso siempre, siempre, en cualquier tipo de memoria se pone eso, se coloca eso, la parte de los objetivos. Esa es una parte súper importante, hablando de cualquier tipo de informe, incluso que ustedes presenten, porque es en base a los objetivos, pues, lo que se evalúa el éxito o no del proyecto, ¿cierto? Lo habíamos dicho también en las clases y lo vamos a aplicar aquí también, ¿ya? Descripción del proyecto, eso es prácticamente la esencia, qué es lo que va a contener su proyecto, ¿sí? ¿Qué es lo nuevo o cómo lo voy a implementar, con qué tecnología, qué elementos, o sea, todo aquí lo describo mi proyecto, ¿cierto? La metodología de trabajo, ¿ya? La metodología es importante porque ustedes ahí describen cómo van a hacerlo, ¿cierto? Yo ya sé qué proyecto voy a hacer, pero necesito desarrollar una metodología que me permita ir desarrollando todas esas etapas, ¿cierto? La metodología también es importante. Dentro de esta unidad también se contempla la parte de la elaboración de un paper o de un artículo científico como tal, entonces vamos a ir viendo también esos parámetros y la metodología no puede faltar. Sí, es importantísimo saber qué metodología se aplicó y cómo lo utilizarán ustedes dentro del proyecto, ¿cierto? Capítulo 4, desarrollo específico de la contribución, ¿sí? Aquí estos apartados se pueden cambiar, depende mucho del proyecto, ¿cierto?
a breves rasgos, se contempla también aquí trabajar con lo que son los perfiles de trabajo. Vamos a asumir nosotros pues que vamos a elaborar un equipo de trabajo o a conformar un equipo de trabajo para poder desarrollar ese proyecto, ¿sí? Entonces aquí vamos a necesitar de pronto, no sé, un personal de desarrollo, otro de programación y así. Obviamente esos van a ser también, hay ciertas partes que van a ser supuestos, ¿ya? Van a ser supuestos con el fin de trabajar pues contenidos que nosotros hemos visto a lo largo de la asignatura, ¿ya? Planificación de tareas y esfuerzos, aquí prácticamente es lo que se hace el cronograma, y es aquí donde se detalla pues todas las actividades que nosotros vamos a realizar, ¿cierto? Hitos, que son los puntos cumbres del proyecto. Esta palabra me parece que no la habíamos trabajado con ustedes, pero creo que sí la han escuchado, ¿cierto? Cuando hablamos nosotros de un hito, es de un acontecimiento importante, ¿sí? O de un suceso importante o de un suceso cumbre dentro de un proyecto, por ejemplo. Hablando específicamente de proyectos, pero hitos lo podemos utilizar también en nuestra vida diaria, ¿sí? Por ejemplo, estamos desarrollando o ustedes desarrollan ciclo a ciclo por los proyectos integradores. ¿Cuál sería un hito, ese acontecimiento importante que marca de pronto el fin de una actividad para el comienzo de otra? Sería la parte de que les funcione a ustedes la parte práctica, ¿cierto? Yo estoy haciendo un dispositivo de rastreo, un hito sería que ese dispositivo ya funcione en físico, funcione y a la perfección, ¿cierto? Eso sería un hito. Ese es un momento cumbre importante y clave dentro de mi proyecto, ¿cierto? Hitos. ¿Cuáles vendrían a ser esos puntos fuertes? Riesgos y plan de contingencias, prácticamente lo último que habíamos visto con ustedes. Cualquier proyecto que se lanza o se pretende también construir o elaborar o diseñar o implementar debe contener esto, ciertos riesgos posibles que se pueden implementar y obviamente ese plan de contingencia, de tal forma que si se presenta ese riesgo, ¿qué es lo que yo debo hacer para poder minimizar el impacto de ese riesgo? ¿Cierto? Lo debo especificar también en esta parte. Por lo general, la parte del riesgo y plan de contingencia también pues, se relaciona con un plan de calidad, ¿cierto? Y en el plan de calidad lo que se establece es básicamente pues incorporar aquellos parámetros con los que yo voy a medir el impacto de mi proyecto. Por ejemplo, vamos a lanzar al mercado una aplicación, de los ejemplos que veíamos en clase. Los parámetros de calidad vendrían a ser, por ejemplo, si es que ya la lancé a mi aplicación, la valoración que tiene en la Play Store o en la App Store, ¿cierto? Esa valoración. Mi parámetro de calidad sería, por ejemplo, que mi app tenga de 3.5 hacia arriba, ¿cierto? Porque las califican hasta 5 estrellas, ¿cierto? Entonces, todos esos parámetros a mí me ayudan para establecer precisamente esa la calidad de mi proyecto, ¿ya? Por lo general se relacionan entonces esos puntos, ¿sí? Dentro de este desarrollo, pues sí o sí es importantísimo también la parte del presupuesto, saber cuánto van a gastar ustedes en su proyecto, ¿ya? Conclusiones y trabajo futuro, ¿ya? Principales conclusiones que se relacionan directamente con los objetivos y las líneas de trabajo futuro es a partir de su proyecto, de ese proyecto que ustedes tienen en mente realizar, qué es lo que yo puedo hacer después, qué mejoras yo puedo implementar. De pronto, si es un prototipo que me salió muy grande, porque han hecho aquí, por ejemplo, dispositivos para dar de comer a las mascotas, pero los han hecho muy grandes. Entonces, de pronto la idea es trabajar con otro tipo de tecnología que me permita hacerlo portátil o manual, ¿cierto? No tan grande. Entonces, pueden ser líneas de trabajo futuro, ¿ya? O, por ejemplo, si es un proyecto de rastreo de motos que ustedes hicieron, ¿ya? No puedo aplicarle solo a motos, puedo aplicarle también a carros o a personas, ¿cierto? Entonces, esos también serían temas o trabajos futuros que yo podría hacer en ese proyecto, ¿ya? Al final, como en cualquier otra memoria, obviamente la parte de referencias bibliográficas y los anexos, ¿sí? Estos apartados son como
los referenciales o los macro, porque como les digo, si ustedes ponen en internet partes de una memoria técnica, les van a dar muchísimas variantes dependiendo del proyecto, ¿ya? Entonces depende mucho del proyecto. Nosotros, como les digo, en este tiempo vamos a asumir que vamos a trabajar un proyecto de diseño. Entonces van a darme la idea nomás, ¿sí? No es que van a desarrollar esta parte, van a dar la idea y esa idea la van a desarrollar en todos estos capítulos, ¿cierto? Para reforzar, como les decía, la parte de la redacción y ciertos puntos que también son claves para el siguiente ciclo, ¿sí? De aquí, de pronto, la parte de los riesgos, el plan de calidad, ustedes no lo hacen en un proyecto de investigación, pero les va a servir a ustedes para que si ustedes presentan su proyecto, pues contemplen también esta parte. De pronto no de forma directa en el escrito como tal, pero sí lo contemplen en el desarrollo, ¿cierto? Si es que algo falla, ¿qué es lo que debo hacer? De tal forma pues que yo pueda rápido solucionar eso, porque recuerden que son tiempos los que ustedes van a ir cumpliendo, ¿ya? Entonces, esos son los apartados prácticamente. No sé si hasta ahí de pronto tienen preguntas. ¿No? ¿Sí o no? No, no, sí está comprendida. Ya. ¿El trabajo es largo? Sí, es largo, pero recuerden que lo vamos a ir trabajando a medida que vamos a ir avanzando también en la materia, ¿ya? Porque imagínense, les digo, estos son los temas o las partes que tienen una memoria. Y ya, vamos a definir cada una de las partes y hasta ahí. No es la idea. La idea, como les digo, es trabajar ya una idea. Y de pronto, si esa idea es la misma que la trabajarían también en el siguiente ciclo, sería genial, porque tendrían también este trabajo avanzado en esta parte. Por ejemplo, el análisis del contexto del estado del arte les va a servir a ustedes para la parte de la justificación, de la problemática, por ejemplo. ¿Sí? Les va a servir aquí. Entonces, habrían partes pues que sí o sí ya ustedes contemplarían también, ¿ya? Ahora, en el internet también encuentran información ustedes, por ejemplo, ahí les dicen directamente la introducción, que planteen lo que ustedes han hecho, los beneficiarios, el impacto del proyecto, bibliografía, anexos, a veces les piden eso, ¿sí? O ustedes van a chequear eso. Ahora, no van a hallar ustedes una plantilla específica que les digan en una memoria técnica debe contener esto y esto y esto. De pronto van a hallarlo también, si ustedes se ponen a investigar un poquito, a proyectos específicos ya. De pronto a proyectos de fibra óptica, de cableado, todo eso, ¿sí? No me quiero meter a eso porque quiero orientarlo, como les digo, a que ustedes trabajen ya una idea, de pronto que la puedan utilizar ya el siguiente ciclo, ¿cierto? Porque la parte por ejemplo, podríamos hacer una memoria técnica para el tendido de una red GPON, por ejemplo, ¿cierto? Podríamos hacer también una memoria técnica para el tendido de cableado estructurado en algún edificio, por ejemplo, ¿cierto? Pero no se va a aproximar o no serían ideas valederas, ¿ya? Porque como les digo, la idea es ir trabajando algo que ustedes ya de pronto puedan trabajarlo también ya el siguiente ciclo o tengan la idea. Yo hice esto en proyectos y me sirvió esto, pude manejar los gestores y ahora lo puedo aplicar ya en mi proyecto de investigación. Es la idea, ¿sí? Que ustedes trabajen también esa parte, ¿ya? Y estos vendrían a ser los apartados, entonces ya los vamos a ir viendo con ustedes, ¿sí? Estos serían los apartados. Ahora, ¿cuál sería el orden de ir realizando esto? Aquí les he puesto, ¿sí? Aquí tenemos todos los puntos que acabamos de ver, ¿ya? Pero vamos a distinguir tres colorcitos que les he puesto también aquí, ¿ya? Hay unos apartados que están en color verde, otros apartados que están en color morado y otros apartados que están en color naranja, ¿sí? ¿Sí se fijan? Lo que está en verde, aquí les da la descripción en la parte de abajo, tienen el cuadrito. Les dice primer apartado, ¿ya? Entonces, lo que está en verde, por lo general es lo que se hace en primer lugar, lo que yo empiezo haciendo, ¿sí?
lo que está en verde. Entonces yo debería empezar con el contexto y el estado del arte. Es lo primerito que yo debería ir haciendo y lo vimos también en clase con ustedes. Para poder dar una idea de un proyecto, y más si es un proyecto obviamente innovador, que es lo que se pretende, sería lo ideal, ¿cierto? Yo debo investigar si es que ese proyecto está o no está implementado, si es que está implementado, con qué tecnología están trabajando y cuál es la mejora que yo le voy a hacer, ¿cierto? Vimos también que hay distintos tipos de innovación. Si ustedes recuerdan, hablábamos del manual de Oslo, que hay 4 tipos de innovación incluso. Pueden aplicar una innovación al producto, al proceso, ¿cierto? La organización, mercadotecnia, lo que veíamos. ¿Ya? Y entonces, ¿dónde hago yo esa investigación? Aquí, en el estado del arte. Entonces, son los primeros apartados que yo debo ir haciendo, lo que está en color verde, ¿ya? Una vez que tengo clara la idea en el estado del arte, paso a los objetivos. Entonces, ya sé qué es lo que yo voy a hacer, ¿cierto? Porque ya investigué obviamente material al respecto en el estado del arte. Puedo yo plantear los objetivos, tanto el general como los específicos, y por eso está en verde también. A pesar de estar en el apartado 3, sigue estando en verde, ¿ya? Porque es lo que primero se hace, ¿sí? Luego tenemos también 2 puntos en verde en el apartado 4, perfiles de trabajo y planificación de tareas y esfuerzos. Entonces, ya sé lo que voy a hacer, ya tengo claro mis objetivos y sé también el equipo con el que voy a trabajar. Obviamente en esta parte, pues no vamos a asumir que ustedes solitos van a hacer todo. Vamos a suponer que ustedes van a formar un consorcio, un equipo de trabajo, ¿ya? Entonces, de pronto, si voy a realizar, no sé, se me ocurre algún proyecto, no necesito solo de la parte de electrónica, por ejemplo, necesito enlazarlo con alguna aplicación web o algo y necesito también pues un profesional en esa área, en la parte del software, ¿cierto? Entonces ahí donde salen ya los perfiles de trabajo. Los perfiles de trabajo pues van a ver también esos roles que veíamos con ustedes en clase, ¿sí? Cada uno de estos apartados los vamos a ir trabajando también con ustedes y ustedes van a ir avanzando en esta parte también en conjunto todos, ¿ya? En verde también tenemos la planificación de las tareas y esfuerzos. Aquí les voy a pasar una plantilla con una tablita, ¿ya? Entonces en una tablita van a poner actividad o paquete de trabajo 1, de cuándo hasta cuándo va a durar, quién va a dirigir esa actividad como tal y qué actividades yo voy a hacer dentro de ese paquete que es grande, ¿sí? Que es grande. Entonces es ahí donde yo hablo de todo eso, ¿ya? Son tablitas, como ya se les va a dar a ustedes la plantilla, ustedes solo van a ir llenando, ¿cierto? En base a los tiempos que nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, eso es lo que yo hago, debería empezar haciendo, por eso está en color verde y abajo les dice primer apartado. Entonces, ese sería el primer avance como tal, ¿ya? Una vez que tengo eso, pasamos a lo que está en color morado, segundo apartado. Entonces, ahí ven todo lo que está en segundo. Descripción del proyecto, metodología de trabajo, los hitos, los riesgos y el plan de calidad contemplaría esa parte, ¿cierto? Y finalmente en el tercer apartado, pues miren, ahí recién viene la parte del resumen, la introducción, el presupuesto, las conclusiones y el trabajo futuro, ¿ya? Ahora, no siempre va en el orden como van apareciendo, ¿sí? Aquí les he puesto por colores y cuáles son los puntos que yo debería ir trabajando, ¿ya? Ahora, ¿en qué orden? Vamos a irlo viendo con ustedes. Vamos a ir viendo esto, el primer apartado, lo que está en color verde, ¿ya? Este debería ser el orden. Mire, entonces, en primer lugar, deberíamos empezar planteando la parte de los objetivos. Aquí está, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, en ese orden. ¿Sí ven? En ese orden. Debería yo tener mi objetivo general, luego análisis de contexto, estado del arte, luego paso al punto 4 que vendrían a ser la planificación de las tareas, esfuerzos, es decir, el cronograma de trabajo, parte 5 objetivos específicos y parte 6 perfiles de trabajo. En ese orden. ¿Sí ven? Todo lo que está en verde, ¿ya?
tiene un orden para poder ir trabajando. Y eso es exactamente lo que sucede también en su proyecto de investigación. Ustedes van planteando primero la problemática, luego la justificación, ¿cierto? Luego el tema, luego los objetivos, luego el marco teórico, ¿cierto? Luego la metodología de trabajo, propuesta de acción, que es prácticamente donde detallan todo lo que ustedes han hecho en su trabajo, ¿cierto? Y al final, pues dejarían ya la parte de las conclusiones, recomendaciones. Entonces, todo eso, pues, o todos los informes o las memorias o los proyectos de investigación tienen siempre un orden de seguirlo, ¿sí? No es que puedo hacer yo como quiera, ¿no? Todo tiene un orden para poder seguirlo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos ese orden para el primer avance o el primer apartado, ¿sí? Y aquí explicamos entonces lo que contiene cada uno de ellos, ¿ya? El primer avance, objetivo general, una frase en infinitivo es prácticamente pues el objetivo general se orienta o está relacionado con el tema del proyecto, ¿sí? Es lo que sucede aquí y es lo que sucede también en su trabajo de investigación, ¿ya? Están relacionados, pero obviamente pues siempre aquí van a empezar con verbos como tal, una frase en infinitivo les dice, contexto, descripción de la problemática, contexto social, ámbito geográfico, es decir, aquí en el contexto se justifica la importancia del proyecto, ¿ya? Y es lo que les mencionaba también a ustedes en clase. Para poder proponer un proyecto, ustedes sí o sí deben tener un problema, ¿sí? Un problema. Si yo no identifico un problema, no tiene razón de ser mi proyecto, ¿cierto? Y yo debería plantear siempre un proyecto solucionando un problema, siempre, ¿ya? Les va a suceder aquí en la memoria que vamos a trabajar con ustedes y les va a suceder también en su proyecto de investigación. Sí o sí, yo debo identificar un problema sumamente claro. Ese problema debe estar clarísimo, ¿ya? El problema es tal y para eso yo propongo esto, ¿cierto? Por eso sí o sí es importante y es lo que ustedes también empiezan redactando, la parte del problema en su proyecto de investigación. Ustedes empiezan redactando eso, el problema, ¿ya? Entonces ahí obviamente pues se encarga también de trabajar la parte social, el ámbito geográfico. De pronto esa solución les decía a ustedes, está por allá por Europa, pero aquí no la han implementado. Sería válido, ¿cierto? No es quizás lo aconsejable, porque si ya existe en cualquier lugar, pues no tendría razón de estar aquí, ¿cierto? Pero sería válido también en esa parte. Entonces entraría aquí la parte de la geografía como tal, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hablamos aquí en el contexto? La importancia del proyecto, ¿ya? El estado del arte, análisis de soluciones existentes, ¿cierto? Al proyecto, pues, que ustedes están implementando. Y aquí también se justifica la innovación del proyecto. Entonces, hablar de esta parte del contexto y estado del arte, estaríamos hablando nosotros de la problemática y de la justificación, porque son apartados que ustedes empiezan redactando también en su proyecto final. ¿Ya? Punto 4, planificación de tareas y esfuerzos. Eso ya les voy a dar con una tablita, ¿ya? Objetivos específicos, uno por cada paquete de trabajo. Entonces, la planificación de las tareas. Si ustedes dicen que hay 4 paquetes de trabajo, van a haber también 4 objetivos específicos que se relacionan con cada una de las actividades que ustedes van a desarrollar en su proyecto, ¿cierto? Por eso ahí les dicen, uno por cada WP es Word Package, paquete de trabajo, ¿ya? Y perfiles de trabajo, que vendría a ser pues, el equipo de trabajo que ustedes van a conformar o el consorcio. Aquí es válido que ustedes pues se inventen empresas, por ejemplo, voy a trabajar con una empresa tal, 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 ¿cierto? Sería válido, porque esto que vamos a hacer pues, es también con un fin didáctico, ¿cierto? Hay ciertas partes que obviamente las van a aplicar también en su proyecto y otras que no necesariamente, pero nos va a ayudar también a trabajar contenidos que hemos visto con ustedes en la asignatura. Ya, entonces los perfiles de trabajo, el equipo de trabajo que ustedes van a conformar para desarrollar esa idea que ustedes tienen en mente. ¿Sí? Entonces, para que ustedes ya vayan pensando esta parte, ¿ya? Van a pensar
un problema, ustedes, un problema, una problemática que puede ser aquí en Loja, de pronto donde ustedes trabajan, ¿sí? Donde ustedes laboran, donde ustedes viven, depende. Pero eso, van a pensar ustedes en una problemática, ¿ya? Y a esa problemática ustedes van a plantearle una solución, ¿cierto? De pronto, no sé, yo trabajo en una empresa donde aún hay un proceso manual para despachar productos, por ejemplo. Se me ocurre, ¿no? Y ustedes entran ahí con la parte de la automatización, ¿cierto? Entran con esa parte y ustedes ya estarían implementando un proyecto como tal, ¿ya? No es que lo van a hacer, por eso les digo, no lo van a hacer aquí ustedes, ¿sí? Pero yo quiero ver eso, que ustedes son capaces de identificar una problemática y proponer una solución a ese problema, ¿ya? Y obviamente, pues esa solución debe ser en el ámbito tecnológico, o sea, lo que nos involucra a nosotros. Automatización, la parte de la programación, pueden trabajar con los módulos que ustedes han estado trabajando, ¿cierto? Si esta idea les sirve para poderla trabajar también en otro ciclo, sería genial. Entonces, analícenle ahí bonito, ¿ya? Entonces, quiero que eso ya lo estén pensando, porque eso lo vamos a ir trabajando con ustedes, como les digo, de aquí hasta que se acabe el ciclo prácticamente. Ir trabajando esto, vamos a instalar con ustedes un gestor bibliográfico y vamos a enseñarles también pues cómo funciona y cómo yo puedo trabajar con eso también dentro de mi proyecto. ¿Sí? Por ahora quiero que se vayan con esa idea. Piensen en un problema que les esté, que ustedes en su lugar de trabajo, donde ustedes viven, pueden darle solución, obviamente en el campo tecnológico, ¿cierto? Aplicando lo que ustedes hayan visto en la carrera, ¿sí? No sé, se me ocurre la parte de inteligencia artificial, Internet de las cosas. Hay muchísimas ramas dentro de la electrónica, incluso pues materias que hemos visto también con ustedes, ¿ya? Entonces quiero que se vayan con esa idea. Pensemos en un problema cualquiera, y yo cómo puedo darle solución a esa parte, ¿sí? Y quiero también eso, que ustedes tengan en cuenta que esto que vamos a ir trabajando con ustedes, pueden hacerlo en parejas o pueden hacerlo solo. Eso también conversenlo ahí, analícenlo bonito. Y el sábado también pues seguimos tratando esta parte. Ahí sí ya quisiera saber si ustedes van a trabajar solos esta parte de aquí o lo van a hacer en parejas, ¿ya? Entonces ahí conversen bonito, porque de esto pues van a salir tareas de esta parte, pues tareas que se van a ir acumulando ya para el segundo bimestre, que van a ser avances de cada una de estas partes. Y esas tareas, pues si la trabajan en pareja, sería un poquito más fácil, ¿cierto? Ustedes son 6, podrían tranquilamente trabajar en parejas, ¿ya? Ya depende. Entonces, esto quiero concluirlo aquí, chicos, y dejarles ya con esa idea para que ustedes vayan pensando en un problema y cómo yo puedo darle solución, ¿sí? Y quiero que, si es que esta idea la van a trabajar también en el siguiente ciclo, pues sea una idea un poquito ya de peso, ¿sí? Porque de pronto vemos problemáticas que rápido podemos solucionar, pero la idea, como les digo, es que este proyecto tenga peso, ¿sí? Tenga peso. A pesar de ser algo solo que ustedes van a diseñar o van a plantearlo o proponerlo, la idea también es que tenga peso, ¿sí? Porque si ustedes me dicen, por ejemplo, en una escuela tienen el problema de que no saben robótica, y yo voy y planteo un proyecto de robótica que ustedes lo hacen súper bien y lo hacen rapidísimo, de pronto no tendría sentido, ¿cierto? Porque no trabajaría de pronto a fondo toda esta parte de aquí. Y de pronto la robótica como tal, si es que no la contemplo bien, no sería innovadora, ¿cierto? Entonces la idea también es que ustedes piensen en un problema donde yo pueda darle solución, pero con eso en mente, que tiene que ser innovadora y tiene que también tener peso, ¿ya? No sé si hasta ahí tenemos preguntas, chicos. El día sábado vamos a continuar también con esta parte y si quisiera pues que ya tengan un poquito la idea clara. Entonces, en sus trabajos, donde ustedes viven, váyanle viendo esta parte para que ustedes planteen esto. ¿Sí? Preguntas tal vez hasta aquí, chicos. Por mi parte no hay. Sí puede ser como algo
como un proyecto así de los que nos han dado, ¿no? De electrónica, de, por ejemplo, algo así como lo del riego automático y eso. Ah, sí, sí, ¿Podría ser algo sí. así? Sí, pero siempre y cuando le vaya a implementar algo, ¿sí? Eso les digo, si es que ustedes, por Ya, ejemplo, han hecho ya proyectos aquí, nos pueden servir súper bien, pero si es que yo le voy a dar ese plus, ¿sí? Ese, ese valor añadido a ese proyecto, ¿sí? Es la idea. Por eso les digo, si de pronto pueden ya trabajar en algo que ustedes vayan a implementar el otro ciclo, este trabajo les va a ayudar hartísimo porque ya van a tener un avance. Si es que no, no hay ningún problema. Pero sí quisiera que, si es que ustedes van a basarse en un proyecto que ya han hecho, le agreguen algo, le vayan a agregar algo. ¿Ya? Preguntas tal vez. ¿No? Listo, con esa inquietud les dejo No, entonces, chicos. Ya, buenas. Con esa inquietud les dejo entonces para que en estos días lo vayan pensando y el día sábado pues seguimos conversando ya esta parte y la idea también es irle ya instalando ese gestor bibliográfico que les mencionaba a ustedes e ir trabajando todo eso, ¿sí? A la par, mientras vamos avanzando en esto, pues ir trabajando también la parte de las normas APA y todo que también se contempla dentro de esta unidad, ¿ya? Listo, chicos, entonces quedaríamos hasta aquí. De aquí los veo el día sábado. Que tengan una bonita semana, chicos. Muchas gracias.